Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Con mi saludo especial les doy la bienvenida a estas gotitas de esperanza de este viernes. El episodio de hoy es el único pasaje del Evangelio de San Marcos cuyo protagonista directo no es Jesús, aun cuando indirectamente sí lo es y lo será por siempre. El texto que muestra el martirio de San Juan Bautista no tiene otra finalidad que prefigurar la suerte que correrá el Señor Jesús. Tanto el Bautista como el Señor morirán por la voluntad de los poderosos de turno, personajes perplejos e indecisos, para quienes contó más la conservación de su poder y de sus intereses que la vida y la dignidad humana. Esto no ha cambiado. Lo vemos todos los días y en todos los lugares del mundo. Herodes es un rey adúltero que personifica la infidelidad de todo el pueblo que ha traicionado a su señor y único esposo, para irse detrás de los ídolos a los que no está dispuesto a abandonar. Por eso prefiere quitar de en medio a quien se opone y le echa en cara su pecado. Juan muere como Jesús, el justo por los injustos, y esta será la suerte también de los discípulos, siguiendo aquella ilógica lógica de la que hablábamos en estos días, en la que hay que morir primero para luego poder vivir plenamente. El relato comienza con un intento de responder a la pregunta del Evangelio sobre el Señor Jesús, a quienes algunos confunden con Juan Bautista. Este primer intento, como notaremos, fracasa. Lo confunden con figuras del pasado como Elías y los profetas, figuras importantes, pero muertas. La respuesta será exitosa solo al final del relato de la multiplicación de los panes, con la confesión que hará San Pedro. Identificar al que es la vida con alguien que ya está muerto y pertenece al pasado ha sido el error de muchos, incluso de los primeros discípulos que buscaban entre los muertos al que vive, y es el error nuestro, cuando no sabemos reconocer a Jesús vivo y presente hoy en medio de su pueblo y en medio de las situaciones que vivimos. Seguimos sin comprender el mensaje que Él nos ha traído, y así a todos aquellos que nos anuncian su mensaje de amor y de justicia, uno a uno los vamos eliminando, dándoles muerte, si no físicamente, por lo menos con nuestra indiferencia y falta de compromiso. Eso sí, después hipócritamente los alabamos, exaltamos su palabra y su obra, pero cuando ya no causan incomodidad. En esto actuamos igual que los judíos que edificaban y adornaban los sepulcros de los profetas y luego se lavaban las manos diciendo que si hubiera sido ellos, jamás los habrían matado. La narración de la muerte del Bautista es muy significativa para la Iglesia y para cada uno de los cristianos, enviados hoy también a predicar y a dar testimonio del Evangelio, pues nos deja ver la suerte que correrá nuestro Salvador y todos los que lo seguirán, o mejor, los que nos atrevemos a seguirle. En efecto, el testigo de Jesucristo no tiene que ver nada con los héroes de las películas, que en un impulso de generosidad entregan su vida por alguna causa. No. El testigo de Cristo está solo al servicio de la causa de Dios, su Padre, y de los hijos de Dios, sus hermanos. Su vida es una misión y una vocación. No habla ni actúa en nombre propio. Por eso Juan Bautista es el testigo por excelencia. Él mismo confiesa que no era la luz, sino que venía a dar testimonio de la luz. No era la verdad, sino el que atestiguaba la verdad. Es la voz de la conciencia para la humanidad y por eso resultaba incómodo. No cayó frente al mal, rechazó lo que no se podía aceptar e hizo una opción preferencial por el bien, la libertad y la justicia. Acusó al poderoso y al corrupto, denunciándolos. Denunció la injusticia, la opresión, la explotación de los pobres, de los pequeños, de los débiles. Pero su compromiso lo llevó a un trágico final, porque para los ricos y poderosos estaba minando las bases del orden social que ellos habían constituido de acuerdo a sus conveniencias, por lo que alguien tan peligroso necesariamente tenía que ser eliminado. Él, ante estas estructuras de poder mezclado con lujuria, con pasiones desordenadas, con falsas promesas y con un indigno honor que había que salvar, era inerme. Contaba solo con la fuerza de la verdad y por eso termina pagando con su vida. Según el mundo, su vida fue un fracaso, pero en realidad es victoria. Con su muerte se convierte en un mártir, esto es, en un auténtico testigo, siguiendo el significado mismo de la palabra. Hoy, los discípulos y miembros de la Iglesia tenemos que estar llenos del espíritu profético, que denuncia aquello que ofende los derechos fundamentales del hombre, que denuncia también los crímenes cometidos, las tiranías opresoras, las leyes en contra de la vida y de la dignidad de las personas. Si no lo hacemos, perderemos credibilidad. Ante esto no se valen ni siquiera los cálculos diplomáticos.
La persecución y el martirio que se desencadenan por defender la causa de Dios y de los hermanos son la señal de la autenticidad del testimonio que lleva a la vida eterna. El mismo Herodes lo dirá, sin entender bien el significado de sus palabras. Juan Bautista resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Al escuchar estas palabras en la boca de Herodes el malvado, se nos comunica una esperanza segura en las promesas de Dios, que nos impulsa a asociarnos a la muerte de Cristo para también después participar todos de su resurrección. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.